Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Título primero. Disposiciones Generales. Capítulo primero. Ámbito de aplicación de la ley. Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ella se prestan, la Marina Mercante Mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley las embarcaciones y artefactos navales de uso militar, pertenecientes a la Secretaría de Marina. Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por 2. Navegación, la actividad que realiza una embarcación para trasladarse por vías navegables de un punto a otro, con dirección y fines determinados. 3. Comercio marítimo, las actividades que se realizan mediante la explotación comercial y marítima de embarcaciones y artefactos navales con objeto de transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, construcción o recreación. 4. Embarcación, toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables. Artefacto naval, cualquier otra estructura fija o flotante que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos. Marina mercante, el conjunto formado por las personas físicas o morales, embarcaciones y artefactos navales que conforme a la legislación aplicable ejerzan o intervengan en el comercio marítimo. 7. Contaminación marina, la introducción por el hombre, directa o indirectamente de sustancias o de energía en el medio marino que produzcan o puedan producir efectos nocivos a la vida y recursos marinos, a la salud humana, o la utilización legítima de las vías generales de comunicación por agua en cualquier tipo de actividad, de conformidad con los tratados internacionales. 7 bis. Protección marítima y portuaria, el conjunto de medidas y acciones destinadas a salvaguardar de toda amenaza que pueda afectar al puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y provisiones a bordo de las mismas. 7. CUMAR, el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria establecido en la Ley de Puertos. Artículo 3. Son vías generales de comunicación por agua o vías navegables. A. El mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas marinas interiores. B. Los ríos navegables y sus afluentes que también lo sean, los vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, así como canales que se destinan a la navegación, siempre que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, o que en todo o en parte sirvan de límite al territorio nacional, o a dos o más entidades federativas, o que pasen de una entidad federativa a otra, o crucen la línea divisoria con otro país, y C. Los vasos, lagos, lagunas interiores navegables. Artículo 4. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías generales de comunicación por agua o vías navegables, la navegación y el comercio marítimos en las aguas marinas interiores y en las zonas marinas mexicanas y, en general, todos los actos y hechos que en ellas se lleven a cabo. Para efectos de esta ley, las embarcaciones y los artefactos navales serán objeto de una regulación idéntica, exceptuando los señalados en el artículo 10 fracción I, inciso E, de esta ley. Artículo 5. Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos estarán sujetos al cumplimiento de la legislación nacional, aun cuando se encuentren fuera de las aguas de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley extranjera, cuando se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción. Las embarcaciones y los artefactos navales extranjeros que se encuentren en las vías generales de comunicación por aguas mexicanas quedarán sujetos por ese solo hecho, a la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación nacional. Capítulo 2. Autoridad Marítima Nacional. Artículo 7. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. En materia de marina mercante serán autoridades conforme a lo previsto en esta ley. Y la Secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto. 2. Los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas, y el cónsul mexicano en el extranjero, acreditado en el puerto o lugar en el que se halle la embarcación que requiera la intervención de la autoridad,
para los casos y efectos que esta ley determine. Artículo 8. Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Y planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua, de la marina mercante y de los puertos nacionales, con apego a las disposiciones establecidas en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 2. Representar al país en las negociaciones de los tratados internacionales en materia marítima en el ámbito de su competencia, ser la ejecutora de los mismos y ser su intérprete en la esfera administrativa. 3. Llevar el registro público marítimo nacional. 4. Integrar la información estadística del transporte marítimo mercante. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua en los términos de esta ley, así como verificar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso. B. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de tráfico marítimo. 7. Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente, de acuerdo con esta ley y su reglamento. 8. Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, así como otorgar certificados de competencia en los términos de esta ley y su reglamento, vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso. 9. Regular y vigilar la seguridad en la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar. X. Establecer las medidas de protección marítima y portuaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos. 11. Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos en el territorio nacional, incluidos los de navegación costera y de aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia efectiva. 12. Solicitar la intervención de la Secretaría de Economía, cuando presuma la existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación nacional en materia de comercio exterior, así como de los tratados internacionales. 13. Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica, así como coadyuvar en la investigación correspondiente. 14. Imponer sanciones por infracciones a esta ley, a sus reglamentos y a los tratados internacionales vigentes en las materias que le correspondan conforme a este ordenamiento. 15. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales como mexicanos. 16. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante Mexicana. 17. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marítimo. 18. Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar. 19. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la navegación y radiocomunicación marítima. 20. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, así como en instalaciones de servicios y de recepción de desechos, el cumplimiento de los tratados internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones. 21. Inspeccionar a las embarcaciones y artefactos navales extranjeros, de conformidad con los tratados internacionales que resulten aplicables en el ámbito de su competencia. 22. Otorgar autorización de inspectores a terceros, para que realicen la verificación y certificación del cumplimiento de las normas que establezcan los tratados internacionales y la legislación nacional aplicable, manteniendo la supervisión sobre dichas personas. 23. Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en zonas marinas mexicanas. XIB. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos en cualquier vía navegable. 25. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para el cumplimiento de la resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral. 26. Nombrar y remover a los capitanes de puerto. 27. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar en las zonas marinas mexicanas, así como coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios. 28. Integrar la información estadística de los accidentes en las zonas marinas mexicanas.
6. Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones, conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo, y besos, las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 9. Cada puerto o espacio adyacente a las aguas nacionales donde se realicen actividades sujetas a la competencia de la Autoridad Marítima Nacional podrá tener una capitanía de puerto, que dependerá de la Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada y tendrán las atribuciones siguientes. Y autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales. 2. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos, así como realizar la inscripción de actos en el Registro Público Marítimo Nacional. 4. Regular y vigilar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico marítimo y de ayudas a la navegación. B. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante Mexicana. 9. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, así como imponer las sanciones en los términos de esta ley. Artículo 9 ter. Las instituciones de seguridad pública, federales, estatales y municipales, auxiliarán a las capitanías de puerto cuando así lo requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Título 2. De la Marina Mercante Capítulo 1. Abanderamiento y matrícula de embarcaciones. Artículo 10. Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su propietario o naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión de bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento respectivo. La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Embarcaciones y se le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá permanecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana. Para su matriculación, las embarcaciones y artefactos navales se clasifican. Y, por su uso, en embarcaciones. A. De transporte de pasajeros. B. De transporte de carga. C. De pesca. D. De recreo y deportivas. F. Mixto de carga y pasaje, y G. Dragado. 2. Por sus dimensiones, en A. Buque o embarcación mayor, o artefacto naval mayor, todo aquel de 500 unidades de arqueo bruto o mayor, que reúna las condiciones necesarias para navegar, y B. Buque o embarcación menor o artefacto naval menor, todo aquel de menos de 500 unidades de arqueo bruto, o menos de 15 metros de eslora, cuando no sea aplicable la medida por arqueo. Las embarcaciones que se encuentren en vías navegables mexicanas deberán estar abanderadas, matriculadas y registradas en un solo estado, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los demás tratados aplicables en la materia. Siempre y cuando permanezcan en vías navegables mexicanas, deberán enarbolar la bandera mexicana en el punto más alto visible desde el exterior, en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Artículo 12. La Secretaría, a solicitud del propietario o naviero, abanderará embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas de inspección y certificación correspondientes. La Secretaría deberá además expedir un pasabante de navegación mientras se tramita la matrícula mexicana, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento respectivo. Artículo 13. Se considerarán embarcaciones de nacionalidad mexicana. Y las abanderadas y matriculadas conforme a la presente ley. 2. Las que causen abandono en aguas de jurisdicción nacional. 3. Las decomisadas por las autoridades mexicanas. 4. Las capturadas a enemigos y consideradas como buena presa, y v. Las que sean propiedad del Estado mexicano. Las embarcaciones comprendidas en las fracciones 2 a v de este artículo serán matriculadas de oficio. Capítulo 2. Registro Público Marítimo Nacional. Artículo 15. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Público Marítimo Nacional. Podrán registrar embarcaciones mayores en el Registro Público Marítimo Nacional. Y los ciudadanos mexicanos. 2. Las personas morales mexicanas, constituidas conforme a la legislación aplicable, y 3. Los extranjeros residentes en el país, cuando se trate de embarcaciones de recreo o deportivas. Capítulo 5. Tripulación.
Artículo 25. Las personas que presten un servicio a bordo de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos se considerarán para efectos de esta ley como tripulantes de los mismos. El reglamento respectivo establecerá la dotación mínima de tripulantes para cada tipo de embarcación pesquera, así como los requisitos de los certificados de competencia necesarios de conformidad con la legislación pesquera y los tratados internacionales aplicables. No se considerarán tripulantes de las embarcaciones y artefactos navales al personal técnico que realice las funciones de instrucción, capacitación, supervisión y administración. En las embarcaciones pesqueras al personal embarcado que solo realiza funciones de instrucción, capacitación y supervisión de las actividades de captura, manejo o proceso de recursos pesqueros. Los capitanes, pilotos navales, patrones, maquinistas, mecánicos y en general todo el personal que tripule una embarcación o que labore en un artefacto naval mexicanos, deberán ser mexicanos por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Artículo 27. Las tripulaciones de embarcaciones deberán contar con un capitán o patrón, así como con los oficiales que corresponda, según se establezca en los términos de los tratados internacionales, de esta ley y su respectivo reglamento. El capitán o patrón deberá permanecer en su cargo mientras no sea relevado y por cuestiones de seguridad deba permanecer en su puesto. El capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad. Toda persona a bordo estará bajo su mando, y en aguas extranjeras y en alta mar será considerado representante de las autoridades mexicanas y del propietario o naviero, debiendo tener la capacidad legal y técnica para ejercer el mando de las embarcaciones o artefactos navales y será responsable de estas, de su tripulación, pasajeros, cargamento y de los actos jurídicos que realice, aun cuando no se encuentre a bordo. Artículo 28. El capitán tendrá las siguientes funciones a bordo de las embarcaciones. Y mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esos objetivos. 2. Mantener actualizado el diario de navegación y los demás libros y documentos exigidos por los tratados internacionales, la legislación y los reglamentos aplicables. Las anotaciones en los libros y documentos que deban mantenerse en virtud de las disposiciones antes citadas. 3. Actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal. 4. Actuar como oficial del registro civil y levantar testamentos en los términos del Código Civil Federal y ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se encuentren a bordo. Título 3 de la navegación. Capítulo 1. Régimen de navegación. Artículo 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos estarán abiertos, en tiempos de paz a las embarcaciones de todos los estados, conforme al principio de reciprocidad. Internacional. Cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría podrá negar la navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos. Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexicanas deberá observar la obligatoriedad de obedecer los señalamientos para detenerse o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna unidad de la Armada de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas aplicables, por sí misma o en colaboración con las autoridades competentes, en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, entre otros, en los términos de la legislación de la materia. En caso de desobediencia, se impondrán las sanciones establecidas por esta ley y por las demás disposiciones aplicables. Artículo 37. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, o bien, cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general. Artículo 38. La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en interior, dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, como lagos, lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar territorial. 2. De cabotaje, por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos, y free, de altura, por mar entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano o en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así como entre puertos o puntos extranjeros. Capítulo 2. Arribo y despacho de embarcaciones. Artículo 51. Se entiende por despacho vía la pesca, la autorización a una embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades pesqueras.
La Capitanía de Puerto estará obligada a expedir un despacho por cada embarcación pesquera. El plazo de vigencia del despacho será el mismo que se establezca para la vigencia de las concesiones o permisos que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para la actividad pesquera que se haya solicitado en dicho despacho. Capítulo 7. Prevención y control de la contaminación marina. Artículo 76. De conformidad con lo que establecen los tratados internacionales, se prohíbe derramar hidrocarburos persistentes que se transporten como carga, o que se lleven en los tanques de consumo de las embarcaciones. Asimismo, se prohíbe descargar, derramar, arrojar o cualquier acto equivalente, lastre, escombros, basura, aguas residuales, así como cualquier elemento en cualquier estado de la materia o energía que cause o pueda causar un daño a la vida, ecosistemas y recursos marinos, a la salud humana o a la utilización legítima de las vías navegables y al altamar que rodea a las zonas marinas mexicanas identificadas en la Ley Federal del Mar. Título 6. De los riesgos y accidentes de la navegación. Capítulo I. Abordajes. Artículo 152. Se entiende por abordaje a la colisión ocurrida entre dos o más embarcaciones o entre estas y artefactos navales flotantes. Capítulo 2. Averías. Artículo 157. Se entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la embarcación en puerto o durante la navegación, o que afecte a la carga desde que es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino, así como todo gasto extraordinario en que se incurra durante la expedición para la conservación de la embarcación, de la carga o ambos. Las averías se clasifican en I. Avería común o gruesa. Es aquella en la que el sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común contraído intencionada y razonablemente, se realiza con el objeto de preservar de un peligro las propiedades comprometidas en un riesgo común de la navegación marítima. El importe de las averías comunes estará a cargo de todos los interesados en la travesía, en proporción al monto de sus respectivos intereses, y 2. Avería particular o simple, aquella que no deba ser considerada como avería común. El importe de las averías particulares estará a cargo del propietario del bien que sufra el daño o que realice el gasto extraordinario, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad que esté legitimado a ejercer contra terceros. Capítulo 3. Búsqueda, rescate y salvamento. Artículo 161. Por operación de salvamento se entenderá toda actividad realizada con el propósito de auxiliar a una embarcación, o bien para salvaguardar otros bienes que se encuentran en peligro en vías navegables o en otras zonas marinas, en términos de lo dispuesto por el Convenio de Salvamento Marítimo de 1989. Por operación de búsqueda y rescate se entenderá toda actividad realizada con el propósito de rastrear y liberar a las personas que se encuentren en cualquier situación de peligro en el mar o en otras aguas.